Queridas hermanas, hermanos, hace unos días me llamaba mucho un reportaje en la televisión sobre unos muchachos que tiraron el colchón de su abuelita y resulta que en aquel colchón había miles de dólares guardados. Claro, cuando la mujer se dio cuenta de esto, casi le da un infarto. Imagínense miles, no poquitos, miles de dólares guardados en un colchón. Afortunadamente, como en Estados Unidos tienen mucho cuidado y mucho control y mucha comunicación en estas cosas, una llamada hizo que detuvieran y primero que identificaran el camión de la basura, vieran dónde había desechado aquello y afortunadamente el dinero, el tesoro se pudo recuperar. Lamentablemente, en la vida no siempre sucede lo mismo. Hay tesoros que se echan a la basura. ¿Se imaginan un diamante tirado a la basura? ¿Se imaginan todos sus ahorros tirados a la basura y que no se pudieran recuperar? Bueno, hay cosas peores todavía que se tiran a la basura y no se pueden recuperar. También en estos días yo preferí no ver las imágenes, aunque algunos se solazaban viéndolas. Yo preferí no ver las imágenes de algo que les voy a contar. Pero antes de esto, quisiera que se imaginaran a una persona en el hospital con COVID o que le ha dado un paro cardíaco y ahí está el médico, no uno, varios, están varias enfermeras, varios especialistas tratando de que aquella vida, como una velita, no se apague. Que aquella vida, aunque viene el soplo de la muerte, se mantenga siempre viva. Qué maravilla que haya personas que tengan este cuidado por la vida, pero en contraste, y ahora les comento lo otro, hubo un accidente en una de las carreteras que llegan a la Ciudad de México donde un grupo de motociclistas a más de 250 kilómetros por hora ya no pudieron frenar, evidentemente, se estrellaron, despedazaron sus cuerpos. Y yo digo, estas personas no venían persiguiendo a la vida, venían persiguiendo a la muerte, aceleraron y por supuesto que la alcanzaron. Y alguien preguntaría, ¿esto está en el plan de Dios? ¿Así lo quiso Dios? Evidentemente que no. Dios quiere lo mejor para nosotros y así lo muestra el libro del Génesis cuando crea el paraíso. Pero a veces el hombre no quiere el plan de Dios y al ir en contra de esto encuentra todo lo contrario a lo que significa felicidad, plenitud, etc. Dios nos dio algo muy importante que es el don de la libertad. Y el don de la libertad es como el volante de un vehículo, de una motocicleta, pero no solamente el volante que nos dice si tomamos hacia un lado, sino a otro, y también un acelerador que puede adelantar o retrasar las cosas, un freno que puede ponerle un alto a nuestras malas acciones, a nuestras malas decisiones, o algo que va frenando nuestro camino hacia la perdición y nos salva. Y por supuesto, lamentablemente muchos este volante lo ocupan para irse hacia el mal, el acelerador lo ocupan no para crecer en santidad, sino para decrecer y caer en lo peor. Los dólares en el colchón se pudieron recuperar, la vida de estas personas no. Yo no sé si serían padres de familia, hijos, esposos, pero estoy seguro que por lo menos una familia quedó totalmente destrozada por una estupidez. Porque la palabra estupidez significa eso, cuando uno no se deja llevar por la razón, por la inteligencia que Dios nos dio, y se dejan llevar, yo no sé por qué cosa. Precisamente la Sagrada Escritura nos habla hoy de cómo Dios respeta nuestra libertad. Padre, ¿por qué no detuvo Dios aquellas motocicletas mágicamente? ¿Por qué no se les acabó la gasolina? ¿Por qué no se abrieron los camiones y los vehículos mágicamente? No, Dios no cambia las cosas cuando el ser humano las crea en forma irresponsable.
Continúo con la reflexión. Ustedes saben por qué cuando se comprueba que una persona se casó siendo obligada física o psicológicamente con amenazas, o que de una u otra manera se le compró el matrimonio, ese matrimonio se considera nulo, inválido. Muy sencillo, porque el amor verdadero no puede ser impuesto, obligado o comprado. Y para que exista el sacramento del matrimonio y para que sea válido, se necesita que exista amor verdadero. Y así como el amor debe de ser una decisión libre que provenga de la libertad, de la misma manera debe de ser también la fe. Creer debe de ser un acto libre y jamás impuesto. Nadie nos puede obligar a creer en Dios y mucho menos a amarlo. Es lamentable que existan grupos o personas que a toda costa, con premios especiales, sembrando miedo o amenazas como la condenación para quienes no son de los 144,000 elegidos, o con premios especiales en la tierra, nos quieran hacer cambiar de religión u obligarnos a creer en un determinado Dios. Ese no es el camino que Cristo nos ha enseñado. En primer lugar, para que nosotros podamos creer en alguien, para que se gane nuestra confianza o nuestra fe, necesita haber demostrado que es honesto, que no miente, que no hace falsas promesas, que cumple lo que promete. Yo no creo que ustedes le crean a cualquier persona lo que les dice. Le voy a dar esto, tráigame su televisor y se lo voy a arreglar gratis. Yo soy alguien que todo mundo me conoce. No, yo no lo conozco y no le puedo entregar mi televisión. Yo no lo conozco y no le puedo entregar mi confianza. Yo no lo conozco y no puedo entregarle mi cariño y mucho menos las llaves de mi casa o de mi vida. Para creer en alguien es necesario que aquella persona nos demuestre precisamente que es alguien responsable, que es honesto, que no miente, etc. Pues lo mismo podemos decir que sucede con la tarjeta de crédito o con algún préstamo. Para que alguien crea en una persona, una institución, un banco, para que alguien le dé crédito, tiene que saber quién es aquella persona y si cumple con sus compromisos. Si este banco se da cuenta que debe, que no ha pagado a los demás, será muy difícil que le dé crédito a una persona. De la misma manera, una mujer no puede creer ciegamente en alguien que le promete las perlas de la Virgen. Antes de casarse con algún pretendiente, debe conocerlo porque de lo contrario vendrá una segura decepción. De la misma manera, Dios no quiere que creamos en Él por la fuerza o simplemente porque Él lo diga. Por eso, la Biblia está llena de momentos en los que Dios muestra su amor. Promete, pero no solo promete, sino promete y cumple para que podamos creer en Él. Le prometió a Abraham que le daría un hijo de su esposa estéril y lo cumplió. Le prometió a Moisés que sacaría de la esclavitud a su pueblo y lo cumplió. Le prometió al pueblo que no lo abandonaría en el desierto y que le daría una tierra y lo cumplió. Prometió que enviaría al Mesías y lo cumplió. Cristo prometió que resucitaría y lo cumplió. Prometió que nos daría la vida en la eternidad y como Él siempre cumplió su palabra, seguramente lo cumplirá. Por lo tanto, podemos creer en Dios, darle crédito porque no falla. No creemos en Él por amenazas. Es que ya se va a acabar el mundo. Es que... No. Creer en Dios por miedo no es válido. La primera lectura de hoy nos presenta el momento en que, después de la muerte de Moisés, inicia el llamado periodo de los jueces. Josué se convierte en el líder del pueblo hacia la tierra prometida, en el primer juez, pero antes de guiar al pueblo, quiere poner claras las cosas y le pregunta al pueblo a qué Dios quieren seguir. Sabe que no puede obligar al pueblo a creer en el verdadero Dios, pero también sabe que se tiene que tener claridad en la fe para saber cuáles principios, valores y ritos se van a seguir. Es decir,
que haya coherencia en la fe y en el actuar. Y es que en Egipto el pueblo había escuchado hablar de muchos dioses. La diosa Bas o Bastet con cara de gato, Horus con cara de halcón, Sobek con cara de cocodrilo, Anubis con cara de chacal, Hathor con cabeza de vaca, Apis en forma de buey, etc. Pero ninguno de esos dioses lo había acompañado en el desierto y no lo había ayudado como el Dios de sus padres. Por eso el pueblo decidió seguirlo. Sin embargo, la lectura de hoy nos presenta solo el momento del compromiso, pero no todo lo que siguió después. Y si ustedes han leído la Biblia, después de que el pueblo le dijo a Dios, te vamos a seguir, vinieron terribles momentos donde no se cumplió esta promesa. Así que aquel momento fue como cuando los novios se dan el sí, pero eso no significa que no tendrán momentos difíciles, de prueba, de tentación. Por supuesto que en todo matrimonio habrá momentos difíciles y la pareja solo podrá salir adelante con la fidelidad y la renovación del amor de cada día. Así también, el pueblo de Israel tendrá que renovar su fidelidad y compromiso día a día. Y de la misma manera que las parejas o el pueblo de Israel, también nosotros, que el día de nuestro bautismo o de la primera comunión le dijimos a Dios que lo seguiríamos, tenemos que renovar constantemente ese compromiso. No se puede hablar de fidelidad a la pareja si se anda con otra mujer u otro hombre. No se puede hablar de fidelidad a Dios si coqueteamos o dejamos que nos coquetee el tarot, las cartas, el horóscopo, el espiritismo, la santería, la llamada magia blanca o negra, los amarres, el culto al ídolo de la llamada Santa Muerte o al llamado San Malverde y otras cosas más. Esa no es fidelidad. Sería como esa leche que era pura, pero le echan agua para venderla y por lo tanto la adulteran. Y quienes lo hacen, ¿qué cometen? Cuando se adultera algo, se comete adulterio. Cuando se adultera el amor de pareja, se comete adulterio. Pues de la misma manera, quien le quita la pureza a la fe y alianza con Dios, la adultera y se puede decir que comete un adulterio con la fe. Le falla a Dios. El libro del Cantar de los Cantares habla del compromiso o alianza entre Dios y su pueblo en una forma simbólica, como si se tratara del compromiso de un hombre y una mujer en el que, aunque el novio siempre es fiel, su mujer, que representa al pueblo de Israel o a la iglesia, no siempre responde igual, no es fiel al pacto o alianza. De hecho, recuerden que las argollas de matrimonio no se llaman anillos, se llaman ¿cómo? Alianzas, porque significan ese compromiso o alianza sagrada que se hace con la pareja y con Dios. Regresando al tema del Cantar de los Cantares, basado en el Cantar de los Cantares y esa forma de mostrar la alianza, San Pablo nos dice en la lectura que escuchamos hoy que Cristo es el esposo que se mantiene siempre amoroso y fiel, por lo que la iglesia, su esposa, debe mantenerse de la misma manera. Y siguiendo el ejemplo de Cristo y su iglesia, el hombre tiene que preocuparse por su mujer, ofreciéndole lo mejor de sí, de tal manera que la mujer sea capaz de creer en él y entregarle no solo su confianza, sino toda su vida. No se trata, como algunos lo quieren interpretar, de poder del hombre sobre la mujer y sumisión de ella, sino de una entrega total de ambos, porque en el amor no hay sumisión sino entrega confiada, sabiendo que el otro está buscando lo mejor para uno. Finalmente, sería absurdo que una empresa bancaria negara el crédito a quien ha demostrado ser responsable. Sería absurdo que una mujer siguiera dudando del esposo que ha probado ser fiel y cumplidor. Y de la misma manera, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy, es absurdo que algunos de los discípulos de Cristo, después de haber visto todas sus pruebas de amor y de que era Dios, hayan dudado
y no le hayan dado crédito a sus palabras y a sus obras, prefiriendo abandonarlo. Cristo dijo, yo soy el pan de vida, etc. Y algunos, después de haber visto lo que vieron, decidieron abandonarlo. Como conclusión, la fe es libre. Dios nunca te va a obligar a que lo sigas. Sin embargo, cuando se han recibido muchas pruebas, la fe se vuelve en casi obligatoria, pero por convicción y por gusto. De tal manera que en este día podemos decirle a Cristo, quiero seguirte en las buenas y en las malas. Quiero seguirte con responsabilidad, sabiendo que, regresando al tema de la velita, que tú eres mi luz y que yo también tengo que ser luz. Que mi vida es como esta vela que se va acabando, pero se tiene que acabar no por estupidez, sino por ir sirviendo a los demás. Y pidamos al Señor en este día especial por aquellas personas que sienten que su vida espiritual se apaga, para que su fe aumente. Y por aquellas personas que sienten que su vida corporal se apaga, para que en estos momentos, incluso en sus últimos momentos, sientan que Dios está con ellos. Y para que no haya nadie que, como estos motociclistas, lamentablemente tiraron a la basura este don maravilloso que es la vida.